Bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a hablar de la psicología de inversión, que es muy importante. Vamos a ver tanto los principales errores que cometen los inversores, cómo solucionarlos, también qué es la psicología de inversión, es decir, qué es Mr. Market, cómo prepararnos para ello, cómo entender el mercado y una serie de cosas que vamos a ver a lo largo del vídeo. Así que nada, te invito a que lo veas hasta el final. Vamos a ello. Bien, en primer lugar, te voy a explicar cuáles son las principales claves para entender la psicología de mercado. Evidentemente, somos personas los que invierten en bolsa, es decir, los inversores, los especuladores o lo que sea, todos son personas. Por tanto, toda persona tiene una parte psicológica y una parte racional, una parte emocional, una parte racional. Y por tanto estamos todos expuestos a esa psicología de mercado, es decir, a la suma de todas las decisiones de compra-venta, ya sean racionales o irracionales. Por nuestra parte, debemos de intentar centrarnos en esa parte racional, ya que la parte emocional normalmente en bolsa suele venir acompañado de carencias de conocimiento, ¿vale? Entonces es nuestro deber o nuestra tarea el intentar centrarnos en esa parte racional, ya que como seres humanos tenemos esa capacidad de analizar cada situación, ya sea económica, ya sea de la empresa, ya sea lo que sea. También debes de entender y debes de cuestionarte el por qué estás comprando una empresa en ese momento, si realmente lo estás comprando porque lo está diciendo o lo está haciendo la gran mayoría, o porque realmente tú has visto algo diferente al resto de personas. Porque estás comprando, a qué precio estás comprando, cuándo tienes pensado vender y una serie de cosas que al final lo que te harían es tener más seguridad y que esa parte psicológica o emocional no te afecte o interfiera tanto a la hora de tomar una buena decisión de inversión. Y por último, evidentemente no debes de olvidar que el mercado es 100% eficiente, pero que nos ofrece una serie de ineficiencias. Cuando digo eficiente me refiero al funcionamiento del mercado, pero que luego ese funcionamiento, gracias a que hay personas detrás que operan, nos generan oportunidades de inversión. Entonces todo esto debes de tenerlo en cuenta a la hora de invertir en bolsa. No se trata solo de invertir en una compañía de gran calidad, pero decir, bueno, como es de calidad invierto a cualquier precio. No, tener claro evidentemente que tú tienes alta convicción sobre una inversión y eso te hará ser un inversor a largo plazo. Por eso debes de intentar diferenciarte del resto y como ves en esta foto de aquí, tenemos que intentar ser esa oveja negra, es decir, no hacer lo que hace la gente en masa, porque está claro que no funciona. Por eso es importante diferenciarte del resto y como vemos en la foto de aquí, debes ser esa oveja negra que no siga el rebaño, porque no siempre el resto de personas van a tener la razón. Evidentemente, cuando la masa va al mercado o acude al mercado, ya sea guiado por miedo, por pánico, por motivación o por excitación o lo que sea, evidentemente no estamos tomando buenas decisiones de inversión o buenas decisiones de compra o venta. Por tanto, debemos de ser esa persona o ese inversor que siempre se cuestione cualquier cosa que ocurra en el mercado de forma agresiva, porque al final puede que nos estemos acercando hacia un precipicio, es decir, hacia una mala decisión de inversión, y por eso debemos de cuestionarnos cada cosa que ocurre en el mercado. Entonces, ¿cómo de importante es la psicología de inversión? Bien, hay muchos libros o grandes inversores que nos dicen que la psicología es una parte muy importante, generalmente suelen decir que sobre el 80%, mientras que la parte de conocimiento, análisis, valoración y todo esto suele ser un 20%. En mi opinión, esto no es así, ya que una persona que carece de esos conocimientos, da igual la psicología que tenga, porque evidentemente va a estar equivocado, porque no tiene suficiente convicción a la hora de invertir en una compañía, si no la has sabido analizar bien, si no la has sabido valorar, si no has entendido el contexto macroeconómico. Da igual que digas, no, es que yo soy fuerte psicológicamente, da igual porque no sabes lo que estás haciendo. Es que es así, no lo sabes, y como no lo sabes, psicológicamente te vas a estar cuestionando todo, vas a estar cuestionándote si las decisiones de compra, de venta han sido o no correctas y por tanto lo que estás haciendo no sirve para nada. Realmente, en cuanto a peso, en mi opinión, el conocimiento abarca el 100% y dentro de ese conocimiento debemos de entender, al igual, cómo analizar una compañía por medio de valoración, de análisis, contabilidad y todo esto, es decir, análisis fundamental, por ejemplo. También debemos de entender cómo funciona la economía a nivel macro y también cómo funciona el mercado a nivel psicológico. Es decir, recuerda que nosotros debemos de ser
esa oveja que se diferencia del resto, y por tanto debemos de entender el comportamiento psicológico de la masa también para aprovecharlo en nuestro favor. Es decir, no tenerle miedo a la volatilidad, no tenerle miedo a esos momentos de grandes incertidumbres donde hay grandes caídas o grandes subidas, sino debemos de intentar entender por la parte de conocimientos esa psicología de inversión. Y evidentemente toda esa psicología, que es lo que se conoce como Mr. Market, al entenderlo al 100% podemos tener una mayor seguridad o convicción a la hora de invertir en cualquier compañía. Entonces ahora vamos a hablar de la psicología de Mr. Market, que no deja de ser la suma tanto de decisiones racionales como de decisiones emocionales a la hora de invertir. Es importante que tengas en cuenta cómo funciona la psicología de mercado y esto intentar aprovecharlo en nuestro favor. Bien, aquí en esta parte de aquí podemos ver el S&P 500 que ha tenido un crecimiento a lo largo de muchos años, y debajo vemos el VIX, es decir, el Volatility Index, que básicamente nos indica, o es un indicador que nos dice cuánta volatilidad, o mejor dicho, cuánto volumen de contratos hay en cada momento. Y digamos que coloquialmente se conoce como el indicador del miedo o del pánico. Normalmente cuando hemos visto estos picos de aquí, que vemos tanto aquí como aquí en 2008 como en la crisis de 2020, ¿vale? Evidentemente hemos visto un pico de volumen de muchos contratos y una gran caída. ¿Por qué? Evidentemente el mercado, que lo voy a explicar a continuación, pero se guía por oferta y demanda, y evidentemente al acumularse o al verse mucha acumulación de contratos, pues evidentemente el VIX nos indica que va subiendo ese nivel de volatilidad, ese volumen de contratos de compra-venta, y por tanto justo coincide con una gran caída, un momento de pánico. Debemos de entender cuáles son los momentos psicológicos por los que pasa una persona que evidentemente no está preparada de forma racional o de forma, digamos, a nivel de conocimiento, ¿vale? Entonces, en el gráfico de aquí podemos ver evidentemente cómo funciona esa parte psicológica, cómo funciona la parte psicológica de todas esas personas que no tienen una preparación a nivel de conocimiento y mucho menos a nivel psicológico. Es decir, cualquier persona que se deje impulsar por la masa siempre va a pasar por estas etapas. Digamos que va a pasar de optimismo a optimismo. Siempre en momentos de subida, como vemos en el gráfico de aquí, en el que todo está maravilloso, siempre todas estas personas, es decir, cada vez que un inversor nuevo, novato, ¿me entiendes?, que quiere empezar a invertir, quiere aprovechar y ganar porque los demás están ganando. Entonces, al principio son optimistas, oye, yo creo que esta inversión puede ir bien. Luego se empiezan a emocionar, a entusiasmar, ¿me entiendes? Se empiezan a excitar, tienen euforia por decir, es que estoy ganando mucho dinero, es que esto está todo increíble. Claro, siempre en momentos de subida. Pero, como al final el mercado no deja de ser un reflejo de la economía real, pero de forma anticipada, ¿vale? Pues entonces llegará momentos en los que hay correcciones. Pero esas personas que no entienden realmente lo que están comprando o por qué lo han comprado, luego empiezan a creárseles ansiedad, se empiezan a negar, ¿me entiendes? Empiezan a negar el decir, no puede ser que esté empezando a perder dinero cuando hace poco que ya he estado ganando dinero, ahora estoy empezando a perder. Luego, si siguen las caídas, empieza el miedo, empieza el terror, el pánico, se empiezan a desesperar y ya hay muchas personas que empiezan a vender. Entonces, nosotros, si entendemos esta psicología, podemos darnos cuenta que realmente a partir de estos puntos de miedo, desesperación, es cuando nosotros debemos ser inteligentes e intentar comprar, ya que una persona que ya está viendo que está perdiendo y no entiende por qué está perdiendo, o mejor dicho, por qué están habiendo caídas en bolsa, entonces van a intentar venderte para recuperar lo que sea. Por ejemplo, una persona que ha invertido 1.000 euros y que ya lleva una caída acumulada del 20% y ya está en este punto de miedo, de que tiene desesperación, seguramente esa persona va a querer vender las acciones a ese precio. ¿Por qué? Porque no sabe realmente cuánto valen esas acciones, cuánto vale esa compañía o el activo que sea que haya comprado, y por tanto te la va a ofrecer a cualquier precio. Entonces nosotros, si somos esa oveja negra, es decir, somos esa persona o ese inversor que analizamos todo de manera conjunta, ¿vale? Y entendemos que nos está ofreciendo una compañía de calidad
a un bajo múltiplo o bajo precio, pues estos momentos de aquí, todo este periodo de aquí, desde el miedo hasta el abatimiento, suele ser momentos perfectos para iniciar posiciones. Y luego a la inversa, cuando evidentemente ya la gente o esas personas, la masa, Mr. Market, ya empieza a dejar de estar desesperado o de forma negativa y empieza a ser positivo, pero ya en exceso, es decir, a partir del optimismo, cuando ya están entusiasmados, excitados, ese es el momento en el que es mejor para que nosotros vendamos. ¿Por qué? Porque en ese momento, como nadie se quiere perder la fiesta, pues te van a pagar cualquier múltiplo. Y de hecho, pues hemos visto locuras o disparates de compañías, hasta no hace poco, de 50, 60 o 100 veces que se ha estado pagando en el mercado. Y si evidentemente esta parte cíclica, porque es así, cíclica, en plan psicológico, lo vemos justo con el mercado, coincide con las subidas y bajadas y con los momentos de mayor pico o de menor pico en el momento en el que hay más subidas o menos subidas. Entonces esto lo tenemos que ver de esta forma y, como digo, es importante diferenciarnos del resto de personas, no ser una persona más que contribuye a esa psicología de mercado, sino beneficiarnos de Mr. Market, de esa psicología y usarla a nuestro favor. Entonces, para que conozcas más el funcionamiento de mercado, primero vamos a ver la parte eficiente, es decir, cómo se ajusta el mercado de una forma eficiente. En primer lugar, evidentemente, los precios, como sabrás, se mueven por oferta y demanda, es decir, cuando hay una mayor oferta, significa que hay más inversores que están vendiendo acciones, y cuando hay una mayor demanda es que más inversores quieren comprar acciones, ¿vale? Y en función de estas dos parámetros o variables, digamos que el precio va a ir variando, ¿vale? Si por ejemplo se acumula mucha oferta, es decir, la gente empieza a vender sus acciones pero no hay nadie que la compre, el precio irá bajando. ¿Por qué? Se tiene que ir abaratando. ¿Para qué? Hasta encontrar un inversor que esté interesado a comprarlas a ese precio. Por tanto, ya sabes que en los momentos de crisis, al acumularse muchas órdenes de venta, ¿vale? En golpe, porque el mercado es eficiente y, como digo, evidentemente en nanosegundos, como podemos ver aquí y como he puesto, te ponen las órdenes que ya han ejecutado las personas, es decir, llega 1 millón de personas de golpe y se asustan por una noticia o lo que sea, y ese millón de personas a la vez ponen órdenes de venta, pues el mercado lo registra en milisegundos, en nanosegundos. Es decir, toda esa información la tenemos al momento. Por tanto, podemos decir que realmente el mercado es eficiente en esta parte, ¿vale? Y también una forma de ver que el mercado se vuelve eficiente es por todos los partícipes que hay en el mercado. En este caso los he dividido en 3 categorías: inversores, especuladores, o también se puede conocer como inversores macro, y también los oportunistas, o las personas o los inversores que buscan oportunidades. Bien, en este caso los inversores tienes que pensar que son personas que buscan rentabilidad sobre sus ahorros, es decir, tratan de buscar en cada momento dónde pueden obtener una mayor rentabilidad. Por tanto, si hay una mayor descorrelación en mercado, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel lo que sea, y evidentemente estos inversores ven esa mayor descorrelación entre el precio que está pagando el mercado y realmente lo que debería de valer la compañía, pues estos inversores meterán su capital aquí y ajustarán la realidad, es decir, el mercado con la realidad. Por tanto, harán que se vuelva más eficiente el mercado. En segundo lugar, tenemos los especuladores o los inversores macro, que se van a guiar por indicadores macroeconómicos, es decir, tanto la tasa de paro de un país, como el crecimiento del PIB, como los tipos de interés, como cómo está el bono a 10 años o la renta fija en comparación con la renta variable. Es decir, ellos van a intentar ajustar el mercado, volverlo eficiente en función de cómo está funcionando la economía real. Si en un momento la renta fija ofrece una mayor rentabilidad que la renta variable, pues este tipo de inversores rotarán, o especuladores rotarán a donde está esa mayor rentabilidad, o también en función de las expectativas de tipos de interés. Recuerda
que la bolsa se guía por dos parámetros de forma eficiente, es decir, por las expectativas de tipo de interés, la rentabilidad que esperan obtener esos inversores y también los flujos de caja futuro de las compañías. Por tanto, tenemos tanto los inversores que se centran en esos flujos de caja futuro y por tanto, en función de eso, obtendrán una mayor o menor rentabilidad, y luego, por otra parte, los tipos de interés que se les ofrecerá el mercado, tanto los bonos americanos como la renta variable, que en este caso están los especuladores, donde irán rotando en función de sus intereses. Y luego por último están los inversores oportunistas, que siempre intentan buscar un mayor ratio riesgo-recompensa, es decir, donde hay una mayor descorrelación, entonces intentan ajustar el mercado o volverlo más eficiente invirtiendo en aquellos puntos donde hay un mayor desajuste. Por tanto, eso hace que se vuelva más eficiente el mercado. Pero también está la otra vertiente, que es cómo se mueve el mercado de forma ineficiente, es decir, cómo se mueven los precios. Entonces debes de entender que cuando estamos hablando de que somos personas, los inversores son personas que tienen expectativas futuras, es decir, es un punto de vista subjetivo, no es objetivo. Por tanto, esa subjetividad puede estar unida a la parte psicológica y uno puede ver que el mercado puede crecer más, otro puede ver que puede crecer menos y esto crea ineficiencias. También el mercado es poco eficiente debido a que se crean unas grandes divergencias entre valor intrínseco de compañías y digamos que el precio que se ofrece en el mercado. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los intereses de los inversores son otros. Es decir, por ejemplo, si tenemos muchos inversores macro que están centrados en las expectativas económicas que está pasando, le da igual la valoración de una compañía en concreto. Si ellos piensan que tienen que vender, en el caso de renta variable, porque la renta fija les va a pasar a ofrecer una mayor rentabilidad, pues entonces van a vender sus posiciones, le da igual que esté barata. Por tanto, te crea esas ineficiencias en compañías en concreto y eso puede ser aprovechado por nosotros. Y luego, al igual que antes te nombré los 3 puntos o los 3 tipos de inversores que pueden beneficiar de forma racional el ajuste del mercado, también hay 3 tipos de inversores que pueden desajustar eso, digamos que el mercado con la economía real, que son tanto los gestores profesionales como los inversores retail como los turistas de la bolsa. En el caso de los gestores profesionales, bueno, a priori se supone que los gestores profesionales primero han sabido gestionar bien sus carteras. Por tanto, ahora han pasado a gestionar el patrimonio de terceros, ya sea por fondos de inversión, por ejemplo, ¿vale? Y evidentemente, al meterse ahí a gestionar capital de terceros, ya tienen unas regulaciones, ya tienen unas normas, como por ejemplo, bueno, esto lo veremos en un vídeo más adelante hablando sobre fondos de inversión en concreto, pero por ejemplo, una de esas regulaciones es que los gestores no pueden comprar, por ejemplo, más del 10% de su cartera en una compañía. Entonces ya te está limitando, porque como gestor, si tú crees que hay una compañía que debería de valer el triple y sin embargo coges un 5% de peso en cartera, desde que se dobla ya pasa el 10%. Y como no puedes tener más de ese 10%, estás obligado a vender si luego quieres comprar más, ¿me entiendes? O si sigue creciendo, ya tienes ventas forzadas. Entonces, una compañía que a lo mejor está generando valor, resulta que ese fondo de inversión está vendiendo y está creando una ineficiencia, porque, como dije antes, al poner más órdenes de venta, ¿me entiendes?, aumenta la oferta y por tanto el precio cae. Entonces se crea esa ineficiencia. Luego están los inversores retail o particulares, que evidentemente cada uno tiene su visión de los mercados, es decir, son opiniones subjetivas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene estudios diferentes, conocimientos diferentes, maneja la psicología de manera diferente y evidentemente la suma de todas las decisiones individuales al final puede crear irregularidades, sobre todo si esos inversores retail no tienen mucha experiencia. Pero si llegamos hasta el punto de inversores que tengan casi nada de experiencia, es decir, de conocimientos, y solamente se dejan guiar por las emociones, es los llamados turistas de la bolsa, que digamos que estos simplemente se dejan llevar pues por noticias, pues por lo que le cuenta el amigo, el vecino, el familiar, lo que sea. Y evidentemente pues este tipo de inversores crean ineficiencias en el mercado. Por suerte, digamos que en estos 3 puntos
están ordenados o tienen un mayor peso al revés. Es decir, los turistas de la bolsa, digamos los inversores que menos conocimiento tienen, ¿vale? Porque es así, son realmente los que menos peso o los que menos capital aportan al mercado. Por tanto, las variaciones del mercado por los turistas de la bolsa, digamos que no variará mucho. Sin embargo, los grandes fondos de inversión o gestores profesionales sí mueven miles de millones. Entonces, debes de tener en cuenta que muchas veces estos gestores crean grandes ineficiencias en compañías de calidad, pero porque se ven obligados por esas regulaciones, como digo, a tener ventas forzadas o compras forzadas porque tienen que tener un mínimo de acciones en cartera o porque no pueden pasarse de X liquidez, entonces crean esas ineficiencias. Entonces todo esto, como digo, estas ineficiencias pueden crear al final oportunidades de inversión para nosotros como inversores retail. Y como digo, debemos de ser, recuerda, la oveja negra. Entonces, a modo de resumen, para entender la psicología de Mr. Market, que es una parte del conocimiento importante y no, como he dicho antes, solo valoración, sino es valoración, análisis, entender a nivel macro todo lo que está pasando y también entender la psicología de mercado, es decir, por qué el mercado está actuando de esta forma, debemos de intentar usarlo a nuestro favor. Es decir, ahora tienes que pensar en qué tipo de inversor quieres ser. ¿Puedes perfectamente seguir a la masa? Por supuesto que puedes seguir a la masa. Por ejemplo, en estos últimos 13 años de rally alcista, si tú hubieras seguido a la masa, es decir, si tú hubieras invertido en casi cualquier compañía medianamente de calidad, pues evidentemente podrías haber obtenido un buen retorno. ¿Cuál es el problema? Que si tú no te guías en las valoraciones sino en la psicología, oye, todo el mundo está invirtiendo, mi vecino está invirtiendo, mi hermano está invirtiendo, mi familia está invirtiendo, pues bueno, yo también invierto. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los momentos de incertidumbre puedes perderlo todo de golpe. Y cuando digo puedes perderlo todo es porque normalmente las caídas son en un corto periodo de tiempo y encima son más abruptas, por lo que quiere decir que a lo mejor todo lo que has ido ganando a lo largo de 5 o 10 años lo puedes perder tranquilamente en 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque generalmente si tú no sabes lo que estás comprando, pues te vas a dejar llevar por la masa y después de una caída del 40% vas a decir no quiero invertir más en bolsa, lo vendo todo, asumo la pérdida, me voy y ya dejo de invertir. Y ese es el mayor error que estás cometiendo. Entonces, para diferenciarte del resto, debes de intentar entender esa psicología de inversión e intentar aprovechar cuáles son los puntos de máxima oportunidad o cuáles son los puntos de máximo riesgo. Entonces, si tú entiendes cómo es el momento actual en el que hay una recesión en Estados Unidos después de 2 trimestres consecutivos de caída, o en Europa, que es un desastre, la inflación sube por las nubes, los bancos centrales no están haciendo lo que deberían de hacer subiendo los tipos, y entonces en estos momentos de gran incertidumbre, es decir, estamos en este periodo de aquí, realmente podemos encontrar muchísimas ineficiencias, ¿vale? Realmente los momentos de optimismo son en los momentos en los que normalmente el mercado se ajusta con la economía, pero tanto en los puntos extremos de euforia como de abatimiento son en los momentos en los que más podemos aprovechar. Y ahora mismo estamos en este momento, en el momento en el que las personas no saben si va a haber, bueno, sí hay una recesión en Estados Unidos, pero no va a saber cuán profunda va a ser, no saben cuánto va a durar la inflación que tenemos altísima, tanto en Europa como en el resto del mundo, no saben cuánto tiempo va a durar, tampoco saben cuánto tiempo se va a demorar los bancos centrales para solucionar este problema subiendo tipos de interés, porque lo que han subido es ridículo, pero bueno, toda esta parte macroeconómica la explicaré en otro vídeo, pero al final debes de entender que a nivel psicológico hay mucha gente que está destrozada, que está derrumbada, que tiene miedo, y eso genera oportunidades de inversión. Entonces debemos de ser inteligentes e intentar aprovechar en nuestro favor todo esto que está ocurriendo ahora. Evidentemente, esto no quiere decir que porque todo el mundo tenga miedo, ahora tú te lances a comprar cualquier cosa sin haber realizado tu propio análisis, sin haber realizado un análisis, una valoración, un análisis macroeconómico. Es decir, si no haces lo que digo, si no tienes los conocimientos o no haces el trabajo racional, es decir, el análisis cuantitativo, si no lo haces bien, pues evidentemente estás cometiendo el mismo error, porque luego vas a tener cuestiones psicológicas de dudas, preguntas de por qué he comprado, cuándo debo de vender, qué es lo que debo hacer. Entonces no hagas lo mismo que el resto, sino ahora
si no tienes los conocimientos, ponte a aprender, ponte a estudiar, ponte a valorar y aprovecha estos momentos. Normalmente las recesiones, si miramos a lo largo de la historia, de aquí para atrás, pueden llegar a durar hasta 2 años. ¿Me vas a decir que en 2 años no te puedes formar? ¿Me vas a decir que en 2 años no vas a encontrar oportunidades de inversión que tengas claro que sean buenas? No que simplemente por decir, como todo el mundo tiene miedo, compro cualquier cosa, porque lo ha dicho el inversor tal, el youtuber tal o lo que sea. No, debes de aprovechar y tener convicción por ti mismo. Entonces, para ir concluyendo y para que también lo tengas claro, te voy a nombrar cuáles son los principales errores psicológicos que comete la mayoría de inversores y evidentemente cómo solucionar cada uno. Entonces, el primer error o el más típico suele ser el apego emocional a una acción. Por ejemplo, y digo este nombre como puedo decir cualquier otro. Por ejemplo, tú imagínate que eres a lo mejor fan de Apple. Te gustan los productos de Apple, tiene sus móviles, tiene sus ordenadores, tiene, en fin, sus productos o servicios. Tú no puedes ir ciegamente y decir, no, es que como me encanta esta compañía, pues no voy a soltar la empresa o voy a comprar y cualquier cosa. Tienes que pensar que sea una buena empresa no significa que va a ser una buena inversión. Y además en cada momento no es lo mismo, porque una compañía puede empezar a presentar malos resultados y por mucho que te guste, tienes que afrontar que ya no es una buena inversión. Por tanto, no tienes que estar apegado emocionalmente a esa acción, ¿vale? Y tienes que intentar quitar los sentimientos de en medio. Como segundo error típico psicológico suele ser el no vender por miedo de confirmar que has cometido un error de inversión o también que vas a confirmar una pérdida de capital. Por ejemplo, si yo invierto 10.000 euros o dólares en una compañía y de repente la compañía presenta malos resultados y baja un 20%, a lo mejor yo digo, bueno, no voy a vender porque, claro, es que si vendo ya hago real esa pérdida del 20%. O realmente al vender, realmente psicológicamente te estás dando cuenta de que cometiste un error a la hora de invertir en esa compañía. Ya sea porque no la analizaste bien, ya sea porque a lo mejor, bueno, puede ser que todos cometemos errores y evidentemente hay algo que no vistes en el análisis o hay algo que pasaste por alto. Y el que no asumas esos errores, por ejemplo, si tú ves que en bolsa ha caído un 20%, pero analizas la compañía y ves que el desastre es mucho mayor y que a lo mejor tendría que haber caído un 45%, es una buena opción el vender esa compañía asumiendo un 20% de pérdida en vez de que esperar a que el mercado se dé cuenta de que tenía que haber caído un 45% y te caiga más y luego no se recupere. Siempre recuerda que es importante mantener, como decía Warren Buffett, mantener regla número 1, no perder dinero, y regla número 2, recuerda la regla número 1. Así que en caso de asumir los errores, que sean estos con el menor dinero posible. Es decir, si vemos que es un error y que ha bajado un poquito, asúmelo, no pasa nada. Buscamos otra buena inversión y ya está. Como tercer punto, que es el conocido como coste de oportunidad, es básicamente no invertir en una acción porque piensas que va a bajar más. Es decir, hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo... Puedes entender la compañía, o espero que entiendas la compañía. Dices, bueno, entiendo esta compañía, me gusta mucho, pero la considero que está cara. Y a lo mejor tú miras el múltiplo y está al mismo múltiplo que a nivel histórico. Pero tú dices, bueno, está cara, ¿sabes? Porque yo quiero que baje más o creo que las próximas semanas va a bajar más. Vamos a ver, nadie tiene una bola de cristal. Nadie va a saber si va a bajar o no va a bajar. Y resulta que si tú entiendes esa compañía, es decir, entiendes el modelo de negocio y estás dejando desaprovechar esa oportunidad porque simplemente a lo mejor en vez de comprar a 200 querías comprar a 190 o 180, me parece absurdo, porque si luego esa compañía es de calidad y vas a largo plazo, a lo mejor estamos hablando de una compañía que a 10, 15 años puede ir de 200 a 1000 y has dejado esa rentabilidad de lado por simplemente que obtener una diferencia de 200 a 190 a 180 que a largo plazo seguirás multiplicando por 5 veces, ¿me entiendes? Por 5 veces y un poquito, o sea que no va a cambiar tanto y por eso al final creas una omisión de inversión que te va a costar muy caro. Es decir, una oportunidad de inversión que tenías fácil porque entiendes esa compañía, por querer, digamos que ser, no sé si la palabra es avaricioso o qué,
pero por querer rascar un poquito y comprar un poquito más barato, al final no terminas comprándolo. Y eso es un error muy típico que comete la gente, sobre todo los inversores amateur que están comenzando y que creen que pueden llegar a adivinar el precio al que va a cotizar una empresa. Luego, evidentemente, como cuarto punto es el seguir las recomendaciones de terceros. Evidentemente esto es un completo disparate, me da igual que sea el tercero, que sea un inversor profesional. Piensa una cosa, ¿vale? Hasta Warren Buffett, que lo tengo aquí, tiene sus propios intereses, ¿vale? Cualquier persona tiene sus propios intereses, cualquier inversor tiene sus propios intereses, y esto debes de asumirlo, ¿vale? Aunque vivamos en sociedad, cada persona es individual, somos individuos con intereses diferentes, y en bolsa es lo que vemos reflejado y es como debe ser. Por tanto, si entendemos esto, lo que hay que hacer es poner un filtro en el que vamos a verificar que lo que nos cuentan terceros, por ejemplo, en el caso de que sean inversores de mucho nombre, vamos a verificar que sea verdad. Porque esa persona, por mucha experiencia que tenga, o por mucho track record que tenga, o por mucho historial de gran rentabilidad que haya obtenido, nos puede estar, entre comillas, manipulando o, digamos que, guiando por el punto al que él le interesa. Por ejemplo, si yo fuera un gran inversor que manejo millones y yo me interesa, por ejemplo, vender toda mi posición, evidentemente yo todos mis millones no los voy a vender de un día para otro. Necesito que haya más volumen de contratación. Por tanto, puedo incentivar a decir que esta compañía es de mucha calidad cuando realmente lo que a mí me interesa es venderla. Entonces, si yo pongo órdenes de venta y mucha gente acude al mercado en forma de demanda, es decir, queriendo comprar acciones, entonces yo puedo venderlas y por tanto me las quito de en medio. Tienes que pensar que hay intereses particulares y esto es bueno, es decir, el saber o el desconfiar de terceros siempre es bueno porque al final aplicamos un filtro que nos va a dar más seguridad a la hora de estar invirtiendo en una compañía y no simplemente dejándonos llevar porque no es que fulanito me dijo que invirtiera en esta compañía porque va a tener un 30% de rentabilidad y va a crecer a largo plazo no sé cuánto, me va a dar muchísimo dinero. Verifícalo. Métete en la compañía, mírate todos los annual report, mírate todos los pre-release o informes de notas de prensa, es decir, míratelo todo, entiende el modelo de negocio, mira a ver si realmente a largo plazo ese modelo de negocio se va a tener problemas o no, ¿me entiendes? Y todo eso, verifícalo. Y no es nada malo, en mi opinión, o es un error de inversión el creer que el ser desconfiado es malo. No, al contrario, es muy bueno. Y de hecho, este consejo no sirve solo para bolsa, sino para la vida en general. Cuando una persona espera más de terceros, se puede llevar desilusiones. Sin embargo, si tú no esperas nada de nadie, evidentemente no te puedes desilusionar, porque al final tú vas a verificar todo y vas a ir paso a paso. Por tanto, tú eres responsable y debes ser responsable de tus inversiones. Como quinta, evidentemente, otro error muy típico, sobre todo en las personas que están empezando, es querer tener razón antes que ganar dinero. Yo, por ejemplo, he visto mucha gente debatiendo sobre es que yo creo, te pongo un ejemplo, que Bitcoin subirá mucho o que las criptomonedas van a ser el futuro o que no sé qué. Luego les preguntas, no tienen ni idea. Pero al final ellos están convencidos, no han analizado nada, pero dicen, como yo he tomado esta decisión, yo voy a tener razón. Y aquí lo importante no es decir tengo razón, sino que la razón me lo den los datos cuantitativos, es decir, que yo analice la empresa por completo y la empresa con los datos en la mano me esté diciendo que yo tenga razón, no simplemente que yo psicológicamente diga es que soy el puto amo y digo, y aquí lo que yo diga va a misa. ¿Me entiendes? Lo que yo diga vale su peso en oro. No, porque te puedes equivocar. Todos somos personas y todos se pueden equivocar. Entonces, no quieras tener la razón siempre, sino lo que aquí tienes que asegurarte es de siempre intentar ganar dinero. O por lo menos, si lo vas a perder, no perderlo todo o perder lo menos posible. ¿Vale? Entonces, verifica todo aquello por lo que estás convencido. Analízalo y no quieras tener razón, no quieras estar por encima de los demás diciendo es que mi idea de inversión vale más que la tuya. No, verifícalo. Luego, como sexto error psicológico que suelen cometer muchos principiantes, es el querer coger las ganancias rápidamente y no dejar que afecte el largo plazo, es decir, el interés compuesto.
sé que hay muchas personas, sobre todo los que están empezando, que cuando tienen dudas, desde que ven un poquito de ganancias, dicen, es que si lo vendo ya cojo la ganancia de forma segura. Sí, pero es que el problema de base es que no tienes conocimiento. Entonces debes de centrarte en ampliar los conocimientos. Porque si realmente tú supieras que la empresa que estás vendiendo tiene que valer el triple, el cuádruple o por 5 veces dentro de 5 años, de 6 años o de 10 años, no la venderías ahora, aunque le estés sacando un 10%. Es que es absurdo, ¿me entiendes? Entonces, lo que debes de ser es sincero contigo mismo y decir, tengo los conocimientos apropiados para saber si esta empresa va a crecer o no a lo largo de 5, 10, 15, 20 años, sí o no. Y si es el caso de que no, ponte a estudiar, ¿vale? Lo que no puedes hacer es decir, cuando tengo ganancias, las cojo, y luego cuando estoy en pérdidas, que no quiero perder porque evidentemente si vendo asumo la pérdida. Entonces claro, cuando hay bajadas te esperas y en todo ese tiempo estás perdiendo, es decir, tienes un coste de oportunidad altísimo porque al estar en una empresa en la que están pérdidas no tienes ese dinero invertido en otro lugar, y sin embargo cuando haces una buena inversión y tienes una empresa que te está dando ganancias, no esperas a que se aplique el interés compuesto. O sea, es absurdo. Luego, como séptimo error de inversión, tenemos el síndrome de la mano caliente o también el exceso de confianza. Es decir, hay muchas personas, incluso esto también le pasa a inversores que ya llevan muchos años invirtiendo o incluso inversores profesionales. Es decir, que a lo mejor tienen una racha muy positiva de 3, 4, 5 acciones positivas que las han vendido, que han multiplicado por 2, por 3, por 4. Y el problema, cuando viene de esa parte de haber tenido 1, 2, 3, 5 empresas buenas que te han dado buenos resultados, bajas la guardia y dejas de analizar el resto de compañías con la misma intensidad. Es decir, te confías porque piensas que el resto de inversiones que tienes en cartera irán igual de bien. Y no tiene por qué, porque a lo mejor tú de 10 compañías que tienes en cartera, sí, a lo mejor 5 te han dado un subidón en a lo mejor estas últimas 2 semanas, pero es que a lo mejor de esas 10 tienes 2 que son una basura, y por el hecho de no haber analizado bien cada una o no darte cuenta de una nota de prensa que subió el equipo directivo la semana pasada, ¿me entiendes? Y te confías y dices, bueno, esto no es para tanto, esperaré. Ya, ¿me entiendes? Si ya tienes pensado que como has ganado en 4 o 5 empresas el resto te va a ir bien, pues no. Entonces esto es un fallo muy típico también. Evidentemente, otro error de inversión es buscar información adicional al necesario. Cuando tú no has hecho los deberes de análisis previo antes que comprar y has decidido comprar o incluso vender, el problema es que después de que ya has tomado la decisión de comprar o vender, luego lo que no hayas analizado, pues te surgen las dudas. Entonces empiezas a buscar información adicional post la decisión que has tomado. Es decir, vendes una compañía, luego piensas, como la ves subir en bolsa, piensas que has tomado una mala decisión y te pones a buscar información como loco. De decir, ¿pero por qué está subiendo? Si se supone que yo pensé que no iba a subir más, no sé cuánto, porque no habías hecho el trabajo previo. Y el problema es que muchas veces esa sobreinformación te crea inseguridad psicológica y al mismo tiempo también empiezas a buscar información donde no tienes que buscar información, como por ejemplo en foros o por ejemplo charlar con otros inversores de oye, ¿qué opinas sobre...? No, aquí lo que tienes que hacer es tu trabajo previo, trabajo individual, trabajo de entrar en la compañía, ver los resultados que presenta, ver si realmente vale o no vale, y si cometiste un error y vendiste anticipadamente una compañía que podía haber crecido más, siempre puedes volver a comprarla. Es decir, asume tu error y corrige ese error si quieres, o si no, también tienes otras inversiones. Es decir, no tienes que centrarte en una única inversión. Por tanto, ten en cuenta que el sobreinformarte también te puede crear inseguridades, porque vas a buscar al final información donde no tienes que buscar, por haber tomado decisiones erróneas y por no haber hecho ese trabajo de búsqueda de información previamente a tomar una decisión. Como noveno punto, también otro error de inversión es el querer invertir porque todo el mundo está ganando. Bueno, en este ejemplo se me ocurre el Bitcoin, por ejemplo. Cuando estaba por debajo de 100, nadie lo conocía, nadie sabía ni lo que eran las criptomonedas.
Nadie entendía lo que era, lo que no era, ni quería entenderlo. De repente, cuando subió a 20.000, todo el mundo era un experto. Todo el mundo sabía sobre el Bitcoin, todo el mundo sabría sobre las criptomonedas, sobre el blockchain, sobre lo que era hacer staking, lo que no. O sea, todo el mundo sabía todo. Y esto es un ejemplo clásico. Después, cuando baja, nadie sabe, nadie estaba invertido, nadie quiere ni tocarla. Luego volvió a subir a 60.000, todo el mundo sabía, ¿me entiendes? Y el tema es que si tú te unes a todo el mundo, porque como todo el mundo está comprando, porque sí, es que hay que tenerla, porque va a seguir subiendo, y más, y más, y más, pues el tema es que te estás dejando llevar por la masa. Al igual que el punto número 10, que es querer venderlo porque llega el fin del mundo. Porque si la masa de repente dice, no, es que estamos en recesión, es que estamos en crisis, es que la guerra de Ucrania, es que cualquier cosa, es que siempre pasa cualquier cosa. Pero si te dejas guiar por la masa, pues al final no vas a ser autosuficiente, no vas a saber tomar tus propias decisiones y por tanto no vas a diferenciarte del resto. Si la mayoría piensa que a nivel mundial realmente la riqueza absoluta se concentra, yo qué sé, en el 5%. La gran mayoría de riqueza, a lo mejor el 60% de la riqueza a nivel mundial se concentra en el 5% de la población mundial o el 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que son malos los ricos, no sé cuánto. No vayas por ahí. Eso quiere decir que hay pocas personas que saben lo que tienen que hacer. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero hay pocas personas que saben lo que tienen que hacer. Y el resto, es decir, la mayoría, hace lo que no tiene que hacer. Porque no ha estudiado, porque no se ha formado, porque sigue al resto. Es decir, digamos que este socialismo barato, es decir, esta democracia, no, es que tenemos que estar en sociedad, tenemos que pensar de forma grupal. No, somos individuos y por más que los gobiernos quieran hacer que pienses de forma grupal, debes ser autosuficiente. Tú y solo tú eres el único que puedes generar ahorros para tu cartera, el que puedes proteger tu capital. Da igual que venga una superinflación, da igual que suban los tipos, da igual que venga una guerra, tú puedes tomar las decisiones. Y esto ya no te lo digo a nivel de bolsa, sino te lo digo a nivel en general. Debes de intentar ser el dueño de tu vida, ¿vale? Y no intentar guiarte, como digo, del resto. Como pone Warren Buffett aquí, evidentemente, esto es una frase que a mí me encanta mucho, debes de tener el control de tu tiempo y no podrás tenerlo a menos que digas que no a menudo, sobre todo a toda esa gente que te está intentando dar clases, te intenta dar clases de cuándo debes invertir, cuándo no debes, qué debes de hacer con tu vida, qué no debes de hacer con tu vida. Y en la inversión no deja de ser lo mismo, que al final también vas a encontrar a gente que intente dirigir tu vida, aunque luego ellos no den ejemplo, no inviertan o no hagan las cosas, pero sí, esta acción se podría comprar, esta acción se podría vender. Entonces, como dice Warren Buffett, tienes que aprender a decir que no. No puedes dejar que el resto de personas guíen tu vida. ¿Por qué? Porque tú debes de ser dueño, ¿vale? Debes de ser libre y no dejar que el grupo, la sociedad, los gobiernos o quien sea dirija tu vida. Entonces nada, pues esto es todo sobre el vídeo de psicología. Espero que te haya resultado muy útil y como siempre te voy a dejar 2 vídeos por aquí para que puedas evidentemente seguir aprendiendo, que es lo más importante o de lo más importante, y luego aquí abajo también para que te suscribas. Así que nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.